Déjame recordar porque me compartías aquello que publicaste en el 2020. En México se activan las sociedades secretas de la ultraderecha, 2020. Y creo que ahora queda evidenciado esto. Yo recuerdo cuando lo leí en el 2020, insisto, Sosimo, decía yo, suena pues casi a thriller, ¿no? A una película de estas de conspiración. Y hoy que lo ves en las televisoras abiertamente, con gran descaro, dices, ¿qué razón tenía Sosimo y qué advertencia nos estabas lanzando? Se activan en México las sociedades secretas. Se trata de grupos marginales, incluso dentro de las derechas mexicanas, que no alcanzan a concretar un proyecto de país, ni tienen eco en los sectores populares, pero son ligas fanatizadas y están frustradas, consideran expertos. Latente riesgo de atentados y otros actos violentos. Aquí voy a otra cosa. Llega esta campaña contra los libros comunistas, les dicen ellos. Advertimos la presencia de la ultraderecha, pero acabamos de ver y escuchar otra campaña de López Obrador podría tener la culpa si algo le pasa a un contrincante político o a uno de estos periodistas que él exhibe en las mañaneras. La nota violenta. No me sorprendería, porque no hay coincidencias en la política, que una campaña vaya de la mano de otra. ¿O tú qué piensas, Sosimo? Yo soy muy mal pensado, pero si estos grupos secretos de la ultraderecha son violentos, pues casi está de pechito para que digas, los que han metido el tema de la violencia en la discusión pública de México, con muy mala leche, con muy mala entraña, como lo diría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, son estos mismos grupos, Sosimo. Y esto se confirma con algo, Vicente. Lleva 2 semanas Felipe Calderón de estar tuiteando de que estamos ante el proceso electoral probablemente más violento que pudiera haber en la historia de este país. Y ojo, pues es el propio expresidente Felipe Calderón, que mucho sabe de violencia, que él mismo, hay que recordar, metió al país en una suerte de supuesta guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad ahora sabemos, pues fue una guerra contra determinados grupos y fue en realidad, Vicente, el gobierno de Felipe Calderón, una suerte de profunda violencia en contra de la sociedad mexicana por razones políticas. No para combatir el narcotráfico, me parece que hay investigaciones dentro de ellas, las que hizo Contralínea en su momento, que ya señalaban que no había real guerra contra el narcotráfico, que lo que estaba ocurriendo sí era una incitación a la propia violencia, pero que para nada se estaba atacando el negocio del narcotráfico. Me parece que pues el tiempo ha dado la razón a estas investigaciones, decía, no solamente las de Contralínea, muchas otras que en su momento se realizaron en ese sentido, y que si alguien sabe de violencia es Felipe Calderón. Él incitó a la violencia en México y ahora lo vemos advirtiendo que podría venir un proceso electoral el más violento en la historia de este país. Entonces, pues vemos que esto va concatenado, sí, como bien comentas, va concatenado pues con estas campañas en contra de los libros de texto y va concatenado pues con estos discursos de odio. Hay discursos de odio que en su momento, Vicente, no prendieron. Cuando este reportaje se publicó, estaba en efervescencia frena, con su supuesto plantón echándole todas las ganas que pudiera con un plantón supuestamente ahí en el Zócalo de la República, y con todo este tipo de discursos, México eso ya se está yendo al comunismo y viva Cristo Rey y todo este tipo de consignas, pues que más que nada parecen de la década de los 60 o antes, pero que en ese momento, Vicente, se trató de generar entre la propia población mexicana, pues una suerte de ambiente violento, pero que decía, no prendió, fracasaron. Y hoy están fracasando también en esto de los libros de texto. Pero eso no quiere decir que ellos, como grupos, como sociedades secretas y con sus ligas con el poder económico, pues estén vulnerables. En realidad, son muy, muy poderosos.